Balance de superficie se trata de dibujar la silueta de las plantas y dividirla en figuras regulares. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Después que dividimos las plantas en figuras regulares, le tenemos que poner números a esas figuras. Y con esos números vamos a armar esta planilla. ¿Sí? Estos números son los números... ¿Se ve la manito, no? ¿O no se ve? El cursor. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ah, listo. Ahí ya Agustín está entrando. Bueno, con estos numeritos, que son los números de cada figura que ustedes armaron, van a tener que poner las medidas. De un lado y del otro lado. Y calcular la superficie. Una superficie se calcula multiplicando lado por lado. ¿Sí? Una superficie rectangular o cuadrada. ¿Sí? Y hay que indicar si es cubierta, ponerla en la columna de cubiertas. Y si es una superficie semicubierta, ponerla en la columna de superficie semicubierta. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, el trabajo terminado debería quedar así. Voy a borrar un cachito esto es bastante molesto. ¿Sí? Debería quedar así. Estas son las figuras que yo les digo. ¿Sí? No sé si se llega a ver. Todo este es el contorno y el resto son las cotas. Por ejemplo, la figura 2 tiene un lado de 5,16 y el otro de 4,10. La figura 1 tiene un lado de 2,15 y el otro de 1,90. ¿Sí? Y para hacer la superficie, por ejemplo, la figura 1, tengo que hacer, Tobías está entrando, tengo que hacer 2,15 por 1,90. ¿Y cómo voy a saber si es cubierta o semicubierta? ¿Eso lo tienen claro? Profe, entonces deberíamos usar distintas partes, digamos, del plano, ya sea de la casa y afuera. Claro, todo lo que esté cubierto o semicubierto le tenés que hacer el perímetro, o sea, todo lo que tenga un techo. Ah, bueno. Ahí Digamos ahora vamos a hacer que podemos agarrar el garage o alguna parte de una habitación. Sí, igual lo tenés que hacer sobre la planta completa, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Fíjense, en este caso, fíjense que tienen, esta era la figura 1 que habíamos visto antes, no sé si se dan cuenta. Sí. Esta es la figura 1. Sí. Y esta es la figura 2. Entonces ustedes lo que van a hacer, van a agarrar su planta, y van a dibujar todo el contorno primero. ¿Sí? En este caso es así. ¿En qué escala? En escala... ¿Tienen claro cuál es la escala? 1,20. No. ¿En cuánto? Bueno, acá no es exactamente así, pero vamos a dibujarlo así para hacerlo más sencillo, porque a mí me es difícil dibujar acá. Bueno, en escala 1 en 200, es la mitad del 1 en 100. ¿Sí? O sea que va a quedar más chiquito que la planta en 1 en 100. Es un trabajo que en una hoja 4 entra seguramente. Primero dibujan todo el perímetro, ¿ven? Yo acabo de dibujar todo el perímetro de lo que tengo. En realidad tendría que agarrar esto, que es semicubierto también. ¿Ven lo punteado? Es semicubierto. Pero por una cuestión de simplificarlo lo vamos a hacer así. A ver, vamos a mirar acá cómo está. Fíjense que acá le hizo otra figura más. Porque esto es lo semicubierto. ¿Sí? No sé si se entiende esa parte o es medio confuso. Sí, sí, sí. Lo que es alero, balcón, semicubierto. Bueno, ¿puedo usar el mismo plano que entregué al principio del año? ¿Que está todo completo? Sí, sí, es la idea. Es la idea. Bueno, sí, decime. Entonces usamos cualquier plano que tengamos, digamos. Si tienen la planta que entregaron al principio, tienen que usar esa. Bueno. ¿Sí? Esa es la idea, porque así nosotros podemos, porque ustedes nos van a subir la silueta y nosotros lo tenemos que comparar con la planta, si no, no sabemos si lo hicieron bien o no. Y si van a usar otra planta, van a tener que sacarle una foto a esa planta, subirla y después hacer el balance de superficie y subirlo. Así podemos comparar. Sí, sí. Bueno, entonces acá lo único que hay que hacer es dividir. Yo puedo dividir así, después esto acá lo puedo dividir así,
¿sí? Acá puedo dividir así. No sé si lo dividió exactamente, no lo estoy mirando. Y después tengo que ir poniéndole qué cosa. Los números, ¿sí? Acá le puso 1. Y bueno, y así con cada uno. Bien. Si yo voy a compararlo con el anterior, con el que ya está hecho, a ver. 1. Fíjense acá. 2, 3, bueno, más o menos. Yo dividí, por ejemplo, acá. Otro más. Pero bueno, la forma en que lo dividan, eso no interesa. Tienen que quedar rectángulos o cuadrados. ¿Por qué? Porque yo después en la planilla tengo que poner lado por lado. ¿Sí? Vamos a la planilla. Mientras más lo separemos, más difícil es o es lo mismo. Y se hace más largo. Cuantas menos figuras tengas, mejor. Fíjense, vamos de vuelta a la planilla y la repasamos y ahora van a ver que es más fácil. Acá van a poner el número de la figura. En A y B ponen lado y lado. Esto por esto me tiene que dar la superficie. En este caso, la superficie es cubierta, por eso lo pongo acá. Si en la figura 1 fuese semicubierta, lo tengo que poner acá. ¿Sí? O sea, entonces hacemos lo que sería el alto, digamos, ancho no sé cómo explicarlo. Sí, ¿Qué? ancho por el ancho por el largo, como quieras decirle, lado por lado de la figura. Sí, por eso. Y después eso lo multiplicamos, ¿no? Y daría la respuesta. Claro, la superficie. Después al final se ponen los totales. Después al final se ponen los totales. Tienen que sumar toda esta columna, y acá le va a dar el total, este de acá. ¿Sí? Este es depende si es cubierto o semicubierta, depende de qué lado lo ponemos. Claro, exacto. Y lo demás que está vacío... ¿Cómo sería? Sí, Carilena, habla. Profe, ¿cómo sería para saber si es semicubierta? Semicubierta lo consideramos lo que serían galerías, lo que no está cerrado. Pueden ser, por lo general le van a quedar los aleros, pueden tener un garage que no esté cerrado, que solamente sea el techo, un quincho, puede llegar a ser semicubierto. Y de hecho, nosotros lo vamos a hacer como ejercicio, pero muchas veces algunos aleros cuando son muy chiquitos directamente no se cuentan. Eso depende de la norma del municipio. Pero ustedes, como lo hacemos como ejercicio, pongan todo lo que encuentren como alero, lo ponen. Profe, una pregunta. ¿Qué número de trabajo tenía el primer trabajo? Número 1, ¿no? Ese que usted nos dijo de lo del plano. La planta. La planta sí, puede ser. Supongo que sí, si era el 1, era el número 1. No le pusimos número en realidad. Yo les pongo número para identificarlo y para después saber quién entregó cada cosa. Sí, yo para ir buscándolo. Para más o menos tener una idea de cuál era. Sí, pero igual fue el primer trabajo igual, así que sí, buscarlo así. Bueno, ustedes una vez que hacen la figura les debería quedar algo así. Lo que dice estas cotas plano municipal, ¿no? Claro. Bueno. Estas cotas son feas. Traten de no hacerlas como acá. ¿Sí? Fíjense que tienen las rayitas muy grandes. Bueno, si lo hacen un poquito más prolijo, mejor. Por ahí no pueden ponerle el numerito adentro, ven como en el caso acá del 5, ¿sí? Lo pueden hacer así, referenciándolo con una liñita, ¿sí? Bueno, fíjense que esta es el balance de superficie de la planta baja, y esto es de la planta alta. Porque esta construcción, acá arriba, tiene un dormitorio en la planta alta. Por eso dibujan. O sea, no tienen que dibujarle ni los líneas municipal, ni los ejes divisorios, nada. Es solo figura, ¿sí? Nada más. Entonces, si es una casa de 2 plantas, hay que hacerlo doble. Sí. Hay que hacer la silueta de planta baja y al costado la silueta de planta alta. Rayos. Bueno. Acá igual creo que la que hicimos a comienzo de año era planta baja y planta alta. Sí, doble. Sí, algunos chicos hicieron, otros no consiguieron, pero bueno, si tiene 2 plantas,
hagan las dos plantas. Y ya les digo que igual es un trabajo bastante cortito, no es algo que les va a llevar mucho tiempo, así que traten de hacerlo para sumar trabajos prácticos completos. Bueno, acá tenemos uno un poquito más, más complejo, fíjense que tiene 3 plantas, ¿sí? Fíjense como la planta baja tiene solo 2 figuras, 1 y 2, listo, no hay mucho más. ¿Sí? Y en la planta alta continúa con la misma numeración, 3, el 4 acá uno chiquitito, el 5 este grande y el 6, y así. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bastante sencillo, no tiene mucha complejidad. Sí. Bueno, y otra cosa que me han preguntado, que por eso lo preparé también para hoy, lo del centro de manzana, ¿sí? Esto está en el PDF del plano municipal, que es lo primero que le subimos, ¿sí? Esta imagen, así que después ustedes lo revisan. Pero ¿cómo sacamos el centro de manzana? Bueno, es esta la fórmula. Esta que está acá. Bien, entonces, tienen que hacer el fondo que tengan total del terreno. ¿Hay preguntas en el chat? Gonzalo Ruiz pregunta si solamente tenemos que hacer un cuadrado para planta baja y otro para planta alta. Le puse que no es solamente un cuadrado, sino son rectángulos o cuadrados y divide la planta en cuadrados o rectángulos. Al cuadro me refería, profe. Al cuadro donde anotamos las medidas. Ah, no, es todo un mismo cuadro entonces. Va todo en uno solo, porque tenés que sumar los totales, ya sea planta baja o planta alta. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si ustedes tienen, por ejemplo, voy a tratar de escribir con el mouse, es medio complicado. Pero vamos a suponer que tengo un terreno que es de 10 por 30, ¿no? Lo más común. ¿No? Tengo 10 por 30. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que completar acá, F sería el largo de mi terreno, los 30. ¿Sí? Entonces, voy a cerrar la puerta porque si no se escucha todo. Bueno, entonces tenemos 30 menos 20 me da 10, ¿sí? Y 10 por 0,5, o dividido 2, que es lo mismo, me da 5. Entonces, esa fórmula me da 5 metros. ¿Sí? Esos 5 metros son estos de acá. A ver que ya lo marco. Estos 5 metros son estos de acá. ¿Sí? 5 metros, por si queda alguna duda. Bueno, entonces este es el espacio que ustedes tienen que dejar como fondo libre. O tienen que marcar en su plano como fondo libre. Por lo general se marca así y se le cruza con una línea. A veces 2, a veces 1, después se fijan. Pero eso sería fondo libre. ¿Bien? O sea, lo que hago es con el fondo de mi terreno, con el largo que tenga mi terreno, esto no es como está en el pizarrón, perdón. Como el largo que tenga mi terreno, lo tengo que poner acá, que sería mi F, ¿sí? Sería mi F grande. Le resto 20 y lo divido por 2. Esa va a ser la distancia que tengo. Y después acá tenemos dos casos más, si el terreno fuese irregular, que ustedes no lo tienen, o si está en esquina. ¿Sí? Se calcula el F de todas formas y acá lo mínimo que se tiene que dejar son 3 metros. Estos 3 metros son fijos. Y se cruza una línea desde la otra punta, así en diagonal, y nuestro fondo libre sería esto. Ahí se los marco. Nuestro fondo libre sería esto. Por eso a veces van a ver en las esquinas, y fíjense en los planos, algunos que yo les subí, que el fondo libre es un rectangulito en la esquina. O sea, hacemos el mismo cálculo, pero en vez de dejarle todo el ancho del terreno, contamos 3 metros desde la medianera y ahí marcamos el rectángulo. Habría que ver, ustedes en cuarto no lo habrán aplicado a esto. Hay que ver ahora si les da el proyecto
de fondo libre. El pulmón de manzana sí lo usamos el año pasado. ¿Ah, lo usaron? Sí. Bueno, Sí. todo lo cumple entonces. Sí, pero me había olvidado cómo era. Gracias. Yo calculé y al final terminé equivocándome. Bueno, Si lo usaron mejor. si lo usaron mejor. Bueno, básicamente era esto, que vean de qué forma repartimos en rectángulos o cuadrados las plantas. Era mostrarle unos ejemplos que tienen que estar acotadas. En los rectángulos tienen que estar, las figuras tienen que estar acotadas y numeradas. Acá tienen otro ejemplo más. Me gusta más las cotas que tiene, que este. Y después armamos la planilla del balance de superficie. ¿Sí? Yo lo voy a subir como nueva tarea, pero este material ya lo tienen. Así que no le voy a volver a subir material porque ya está. ¿Se entiende? Ya está dentro de lo primero que le mandamos. La parte de triángulo, ¿cómo sería? No, y en triángulo tenés que hacer lado por lado y dividirlo por 2. Si es que llegas a tener un triángulo. Es raro que tengas un triángulo, pero bueno, te puede haber quedado de alguna forma media rara en la casa, pero por lo general, con rectángulo lo resolvés. Profe, entonces el resultado que te queda de cubierta o semicubierta, ¿teníamos que dividirlo? ¿O cómo era? Espera. Si es un triángulo, fíjate que acá puso por eso preguntó, si nos queda, suponete, a ver, vamos a dar un ejemplo. Suponete que acá, no sé, la mampostería, en vez de, a ver, si saco acá, ay, justo este no se me ve, a ver un segundo. A ver si lo puedo correr. Ah, acá está. Bueno, supongamos que en este caso vos hubieses tenido un ambiente acá, ¿no? Así. Supongamos que la casa se construía hasta la 8ª, ¿sí? Hasta acá. Y vamos a suponer, supongamos que este iba a ser todo un ambiente. No sé, imagínate un local acá. Entonces vos acá esto lo tenés que dividir en figuras también. Y no vas a poder dividirla todas en rectángulo. Entonces vas a dividir una así y otra así. Sí, te va a quedar un triángulo. Claro, bueno, lo mío no está perpendicular porque estoy haciendo con el mouse, perdón. Pero bueno, esta figura te va a quedar como un triángulo. Entonces, vos le vas a poner un número a esta figura, vamos a suponer que es la figura, no sé, 7, por decir algo. Y después, cuando vos vayas a la planilla, en la figura 7 vas a poner, bueno, la medida, la otra medida, del lado por el lado, pero acá lo vas a dividir por 2. Porque es un triángulo y es la forma del cálculo, nada más. ¿Sí? Si nos ponemos a mirar, en la figura 8 y la figura 9 son triángulos, no son rectángulos. Donde tengo esto, ¿sí? Donde tengo esto completo es porque me quedó un triángulo. En este caso tiene varios triángulos. ¿Sí? Si le llega a pasar eso en algún caso, es la forma de calcularlo. ¿Y después cómo hacía con los resultados para que te dé el total? Que no... Y con el total tenés que vas completando la planilla, cada uno si es cubierto o semicubierto. Cubierto o semicubierto. Y después al final sumas toda la columna. Sí. Y acá abajo tenés los totales. Total de cubierto y total de semicubierto. Nada más.